a- Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 21, versos 43 y 44. Y quiero hablarles específicamente sobre lo que la Biblia nos habla del quebranto. Y estaba leyendo ahorita en el tiempo de la adoración Isaías 53, que lo conocemos muy bien en la Reina Valera. Isaías 53. Ábranla en Mateo 21 y les voy a leer Isaías 53. Porque hablando de Jesús, este capítulo de Isaías ya muy mesiánico que conocemos, verso 3 dice de Jesús: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, y luego dice experimentado en quebranto. Y la Nueva Traducción Viviente traduce este verso como dice conocedor del dolor más profundo. Así se escriben el profeta Isaías a Cristo, alguien conocedor del dolor más profundo. Y eso tiene que hablarnos acerca de algo que es importante, que es el tema del quebranto, porque entendemos que el quebranto es parte del proceso de Dios para la vida de cualquier persona. Es necesario que la persona sea quebrada, que la persona sea llevada a un punto de quiebre para romper estructuras, para romper paradigmas, para romper procesos mentales, pecados, etc. Pero luego nos damos cuenta que también de Jesús se dice que fue quebrantado y Jesús no tenía pecado. Entonces el proceso del quebrantamiento no es solamente para todos los que somos imperfectos y no solamente quiebra lo que es bueno, lo que es malo en nosotros, sino que quiebra también aquello que es bueno, pero que tiene que ser quitado de ese en medio para poder conocer a Dios de manera más profunda. El quebranto en la Biblia va a ser una característica del proceso de Dios, no solamente para el ser humano, yo me atrevería a decir para toda su creación. Es la manera a través de la cual Dios hace crecer las cosas. Por eso también es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera, si no, no produce fruto. También es necesario que tengamos una estación como la estación del otoño, en la cual los árboles pierden sus hojas, y así todos los procesos de la vida natural que vemos a nuestro alrededor llevan un proceso de muerte necesario, el cual Dios ha establecido como parte de su propia, la naturaleza que Él creó, de su propia creación. El quebranto va a venir a nuestras vidas por diferentes razones. Va a venir cuando reconocemos nuestra condición de pecado, hay un quebranto. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, también hay un quebranto. En ocasiones la Biblia nos habla de un quebranto como un juicio de Dios, pero principalmente creo que el quebranto viene por gracia a nuestras vidas. Significa que cuando nosotros no nos damos cuenta ni de nuestro pecado, ni de nuestra necesidad, ni del juicio que puede venir hacia nosotros, ni de nuestra inmadurez, cuando no nos damos cuenta que estamos en una situación de infantilismo espiritual y natural, entonces la gracia de Dios nos lleva a un punto de quebranto para que podamos avanzar y crecer. Por supuesto, el quebranto no nos gusta a nadie porque significa que Dios va a quebrarnos, y la Biblia lo va a mencionar en diferentes maneras, a veces a través de procesos, y a veces se nos habla como el barro, como aquello que tiene que ser quebrado para que pueda ser reformado, para que pueda tener una forma nueva, para que pueda tener una nueva característica conforme a los planes que Dios tiene. Pero no podemos evitar en nuestras vidas momentos difíciles, y la ansiedad y la preocupación pues nos hacen que no queramos que esos momentos vengan y queremos tener todo seguro. Esta semana, el viernes, una persona estaba viviendo con un proceso de ansiedad, de depresión y una situación muy grave que la estaba llevando a tomar una decisión de quitarse la vida. Afortunadamente alguien la encontró en ese momento y iba a ser su segundo intento de suicidio. Y cuando platiqué con esta persona ese día, me decía: es que tengo miedo de lo que va a pasar con mi hija y con mis nietos porque no están cercanos a Cristo. Dentro de muchas otras cosas, ¿no? Dentro de muchas otras situaciones a su alrededor. Y pienso que muchos de nosotros estamos ahogados por la ansiedad y por la preocupación del futuro. Y esto hay que tener mucho cuidado,
porque veíamos hace un par de semanas Colosenses, donde se nos dice que Jesús es el primogénito de la creación, y decíamos, es el primogénito en el sentido también de que va delante de su iglesia, de que va al principio, y de que podemos saber que el Señor está viendo por delante lo que nos espera a nosotros y Él nos está dirigiendo. Esta es nuestra certeza. Entonces, en la mayoría de las ocasiones el quebranto va a venir por gracia de Dios, aunque no nos guste, aunque sea algo doloroso, aunque sea un proceso difícil. Dios quiere meternos en quebranto. Y no se trata de llevar vidas quebrantadas eternamente. Se trata de que en ocasiones es necesario la presión. Otra figura que utiliza la Biblia es que nuestra fe tiene que ser probada como el oro y tiene que ser pasada por un horno de fuego para que se fortalezca y que salga con una virtud mayor. Entonces, Mateo 21 nos va a plantear ahí algunas cosas importantes. Mateo 21 pertenece a una parábola que Jesús les está hablando a los fariseos, a los judíos, y que precisamente está hablando de la nación de Israel, y está hablando de cómo había unos labradores a los cuales un jefe, un dueño de la tierra, le entrega a los labradores esa tierra, y luego se va lejos, y luego después este jefe, este dueño de la tierra, manda a sus siervos para revisar y para que le den, pues ahora sí, lo que le corresponde, lo que le toca de esa tierra, el fruto de la tierra. Los manda a los siervos, y realmente se portan los labradores bastante mal con los siervos, y luego manda a otros siervos hasta que manda a su hijo, y luego los labradores deciden matar al hijo del dueño de las tierras para que ya no esté molestando y para quedarse con las tierras. Y la explicación es clara para los judíos. Era una parábola en la cual Jesús les estaba diciendo, bueno, la nación de Israel les fue encomendado una vocación de ser luz al mundo, y el Padre envió a los profetas una y otra vez para decirles que cumplieran con esa vocación, y no lo lograron hasta que envía a su hijo, y entonces conspiran en contra del hijo para matarle. Dentro de esta parábola, entonces nos encontramos con estos dos versos, verso 43 y 44 del capítulo 21. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se les dará a una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Palabras muy simples dentro de una parábola, y Jesús lo remata no solamente con el mensaje de que les va a ser quitada la tierra y entregada a otro pueblo, sino que lo remata con: hay una piedra en medio de ustedes que va a despedazarlos, los hará pedazos y los va a aplastar. Oye, Jesús, espérate, con que nos quites la tierra y se la des a otros está bien, pero ¿por qué nos tenemos que poner tan violentos? Porque Jesús entonces habla precisamente de su llamado como dos cosas, y son las dos cosas que vamos a revisar: como piedra de tropiezo y como piedra de quebranto. En este verso Jesús está dándoles a entender que no solamente viene como un mensajero del Padre para decirle a los labradores o a la nación de Israel que no supieron vivir en el reino de Dios, que les va a ser quitado, sino que se convierte en un mensajero del juicio de Dios también. Y es lo que está tratando de anunciarles. Entonces, en primera, la piedra angular, la piedra rechazada. Jesús cita en este mismo capítulo 21 el Salmo 118, y si quieres anotarlo, Salmo 118, verso 22, van a ser las mismas palabras que Jesús les menciona: la piedra angular, aquella piedra que fue rechazada por los constructores. Dice: la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal, o en la piedra angular. Primera cosa, entonces, la nación de Israel era esa piedra angular. Era esa piedra que había sido rechazada por los constructores o por los que estaban desarrollando una obra. No hay peor error para un constructor que desechar la piedra angular, porque era la piedra del fundamento. Era la piedra a partir de la cual se iba a construir todo lo que pudiera ser construido,
y si rechazabas colocar bien la piedra angular o la piedra de fundamento, entonces todo lo demás iba a correr el riesgo de estar edificado de una manera débil o de una manera que no pudiera mantenerse a lo largo del tiempo. Y la nación de Israel tenía esta vocación en un principio. Cuando se escribe este Salmo 118, estamos pensando que no es un salmo necesariamente profético, sino que el salmista está escribiendo cómo la nación de Israel está siendo percibida por las otras naciones. Está siendo percibida como aquello que puede ser desechado, aquello que puede ser quitado, porque durante muchos años, aunque tenemos la gloria y el esplendor de Israel en el tiempo de Salomón y de David, la mayoría de su tiempo fue un pueblo pequeño, pobre, perseguido, con un ejército pequeño, con problemas internos, con divisiones políticas, con guerras internas. Se levantaba un rey y lo mataban a los poquitos días, se levantaban jueces y los mataban, se levantaban profetas y los apedreaban, y todas las naciones alrededor estaban construyendo en su esplendor. Había muchos imperios alrededor, y la Biblia nos habla desde los egipcios, nos habla de los persas, de los babilonios, nos habla de Grecia, nos habla de muchos otros imperios, hermanos, que en la historia universal no tienen comparación con la nación de Israel, que era un pueblo pequeño, una nación que no tuvo este poderío bajo los estándares del mundo para conquistar mucha tierra, para conquistar muchos pueblos. Nunca se convirtió en un Persia, ni en un Grecia, ni en un Babilonia, ni en un Egipto. Siempre fue una nación pequeña, pero esa nación tenía la vocación de proclamar el reino de Dios, a través del cual entonces se convertiría en la piedra angular y el reino de Dios pudiera ser edificado. Entonces, cuando los que están escuchando Mateo 21, la parábola de los labradores, escuchan que Jesús cita el Salmo 118, dice: oye, nosotros éramos la piedra angular, Jesús. Y Jesús lo que está haciendo es tomar lo que ya hemos hablado en muchas ocasiones, tomar el llamado de Israel sobre sí mismo y cumplirlo, y decir: ya no son ustedes la piedra angular. A la nación de Israel se le dio la oportunidad de ser luz a las naciones, pero ahora yo soy la luz de las naciones y entrego este llamado a los discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Y Jesús toma la vocación de Israel y se convierte entonces en la piedra angular, que ahora, profetiza Jesús, va a ser rechazada también. Y ese rechazo se cumple en la cruz. Entonces, tenemos que Jesús está hablándoles en lenguaje que ellos podrían entender, porque ¿sabes qué? Esto lo hace Jesús una y otra vez. Toma las cosas que les hace sentir orgullosos a los israelitas y les dice: ustedes ya ni crean que son esos. Y muchas ocasiones creo que esto puede ser aplicado para nosotros. Cuando creemos ser algo y el Señor dice: realmente no lo eres. Si hay alguien santo, puro, digno de alabanza, es Cristo, y nosotros realmente estamos en una condición de profunda necesidad de Él. Constantemente Cristo, como piedra de tropiezo y como piedra angular, nos dice que nosotros estamos en una condición de necesidad profunda de Dios, y en el momento en que nosotros sentimos que no necesitamos realmente a Dios, Cristo se convierte en un recordatorio. Así la nación de Israel decía: yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra, yo soy la piedra angular sobre las cuales todas las naciones y los imperios se van a edificar. Y Jesús les dice: ya no, este llamado ha sido quitado porque no pudiste cumplir con ello. Y Jesús asume su vocación de Israel, de piedra angular, para cumplirla. Y tenemos entonces una segunda significado de este verso que acabamos de leer en Mateo 21. La piedra como tropiezo, y es aquí donde quiero detenerme un poco más. La piedra como tropiezo se convierte en algo que tenemos que considerar, porque creo que si no vemos a Jesús como un tropiezo y siempre lo vemos como un puente de reconciliación únicamente, y de gracia y de misericordia, perdemos la dimensión concreta de quién es Cristo.
Cuando nosotros sobreenfatizamos las virtudes de una persona pero ignoramos las otras, construimos la visión de una persona que no es la correcta. Construimos la visión de una persona que está caricaturizada y que realmente no manifiesta la plenitud de la persona. Y a veces con Jesús hacemos esto constantemente. Lo idealizamos a tal punto de que sí es nuestro amigo y cantamos Jesús mi fiel amigo y es mi salvador y es mi gracia y es el que mi redentor, y todo esto, aunque son virtudes reales, al quitar la otra parte que la misma Biblia nos enseña de que Jesús es tropiezo también. Entonces, si lo quitamos, construimos un Cristo que nos gusta demasiado, pero que ignoramos las advertencias que Él mismo nos hace. Y Jesús dice: yo soy piedra de tropiezo también. Jesús es una piedra que puede convertirse en una piedra peligrosa para nosotros. Una vez más, verso 44 del capítulo 21. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Esta idea de piedra de tropiezo aparece varias veces en el Antiguo Testamento y vamos a ver 3 citas del Antiguo Testamento importantes. La piedra como tropiezo era un lenguaje que ellos podían entender, porque en varias ocasiones varios profetas ya les habían dicho: hay una piedra que los va a hacer tropezar, tengan cuidado. Isaías capítulo 8 versos 13 al 15 dice: al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Cantamos canciones de quita nuestro temor, quita nuestro miedo, pero no cantamos: Señor, sé tú nuestro miedo, sé tú nuestro temor. Y a veces necesitamos detenernos y decir: Señor, quiero tener temor de ti, porque si no te tengo temor a ti, no le voy a tener temor a nadie. Si no temo a tu santidad, a tus planes, a tu palabra, entonces, ¿qué me va a mantener en este balance que necesita mi vida? El profeta Isaías les dice: al Señor de los ejércitos, a Él santifiquen. Me recuerda las palabras de Jesús: santificado sea tu nombre, o aparta su nombre de tal manera que no lo pronuncies igual que los otros nombres. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces viene la consecuencia de que sea vuestro temor y vuestro miedo: Él será por santuario. Y luego viene un mensaje hacia la nación de Israel, pero a las 2 casas de Israel, ¿se acuerdan? La del norte y la del sur: por piedra para tropezar, por tropezadero para caer, y por lazo y red al morador de Jerusalén. Muchos de entre ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados, se enredarán y serán apresados. Israel entonces pasa de ser la piedra de tropiezo a ser la persona que tropieza con la piedra. Por no ser fieles a su llamado, por no conservar claramente su visión y su obediencia y su convicción, pasan de ser la piedra de tropiezo en el Salmo 118 a convertirse en aquellos que van a tropezar con la piedra que es Cristo. Y esto tiene que ser también una advertencia para nosotros, porque necesitamos aprender a mantener una reverencia santa hacia el Señor. Necesitamos mantener una reverencia santa hacia el Señor. Gran parte de nuestro cristianismo y los problemas de nuestro cristianismo, como es percibido culturalmente y creo yo en gran medida correctamente, es que nosotros no consideramos las cosas del Señor como algo santas. Y la palabra santa es bien difícil de mantenerla en la cultura en la que vivimos. Hablábamos con una persona esta semana y estamos cambiando la estrategia un poco de las redes sociales de la iglesia y estamos subiendo videos muy cortitos a YouTube, y subimos 2 esta semana o la semana pasada. Y uno lo subimos el mismo día a la misma hora, 2 cortos que duran el mismo tiempo, que eran 2 cortitos de las predicaciones. Uno tenía 0 visitas, y eso es lo normal. Yo digo, ahí vamos en el promedio. Y el otro tenía 650 visitas. Y hablamos y decíamos: el algoritmo lee los títulos que dice el título, y uno va a ser visto y el otro no va a ser visto. Era exactamente los cortos 2 para YouTube.
Y yo me he dado cuenta que así están, si usted se mete a la página de YouTube de la iglesia, así están los cortos, unos con 0 visitas y unos con 600, 700 visitas. Y todo depende de lo que el lenguaje en el video contenga. Y es evidente que hay cosas que no podemos mencionar. Pero mi llamado el día de hoy es regresar hacia la reverencia de la presencia del Señor en medio de nosotros. De tomar a Cristo como esa piedra que puede hacernos tropezar, una piedra que puede hacernos caer, una piedra que puede no solamente hacernos tropezar y caer, que dice Jesús, los puede desmenuzar. Y en ese sentido, Isaías 8 se convierte también en un mensaje para nosotros, aunque no solamente es para la nación de Israel, es para nosotros también. Un segundo texto, Isaías capítulo 28, versos 16. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y entendiendo otra vez este tema de la piedra angular, Isaías habla de parte del Padre y dice, yo puse a Cristo entonces como una piedra angular, y la describe como describiría el Padre al Hijo, con estas características y cualidades, con estos adjetivos, y dice, es una piedra de fundamento que ha sido probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Estaba meditando sobre esto, ya lo he escuchado varias veces esta semana, este tema, y no sé si me estoy haciendo calvinista, y esto es una confesión doctrinal, porque veo muchas partes de la Biblia donde nos dice que nuestra salvación depende mucho de Cristo, mucho más de nuestras propias obras y esfuerzos. Leíamos, creo que fue el miércoles, sobre Jesús sentado a la diestra, Romanos 8, del Padre, y luego diciendo que Él está intercediendo por nosotros. Y decíamos el miércoles, nuestras oraciones pueden ser muy malas, muy cortitas, muy inconstantes, muy egoístas, pero Cristo está intercediendo por nosotros. Esas oraciones son muy poderosas en comparación a las de nosotros. Y mientras estaba meditando en este pasaje de Isaías 28, donde dice que Jesús es la piedra estable en la cual se edifica el edificio de la iglesia y de su reino, me dicen también que yo estoy parado sobre una roca firme, y que yo puedo tambalear, y yo puedo equivocarme, yo puedo tener temor, y yo puedo tener dudas de lo que venga, pero Jesús está firme. Estoy en el edificio correcto. Puedo no ser la piedra más bonita, pero estoy en la cimentación correcta, que es Cristo. Cristo es nuestra firmeza en la fe, pero al mismo tiempo es la misma roca que hace tropezar. Entonces yo me doy cuenta que mucho de lo que sucede en nuestras vidas creemos que depende de nosotros, y vivimos, por lo menos lo voy a decir yo, de mi persona, vivimos nuestra fe creyendo que depende de lo que yo haga. Y la Biblia me dice una y otra vez, no es tan importante lo que tú hagas. Es importante tu obediencia, sí. Es importante tu convicción, tu disciplina, claro que es importante. Pero por más de que yo orara todos los días, 20 horas al día, mi oración no es tan poderosa como la intercesión de Cristo a favor mío. Por más de que haga todas las disciplinas espirituales y trate de edificar mi fe en conocimiento y en ayuno y en oración y en sufrimiento y en amor y en entrega para con los demás, mi fe no puede estar más firme de lo que la piedra angular puede darme de firmeza, que es Jesús. Mi fe está fundamentada sobre Cristo y estoy en el fundamento y en el cimiento correcto, aunque yo sea débil, aunque yo no pueda cumplir con lo necesario para mantenerme firme. Hay un tercer texto, Daniel capítulo 2, verso 44, que nos habla de esta piedra. Daniel 2:44, después de que Daniel está teniendo toda una visión y está interpretando,
una visión del rey, un sueño, y está dándole toda la interpretación. En el verso 44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Estamos hablando del reino de Jesús. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Unos versos antes, en el capítulo 2, pero en el verso 35, mientras está interpretando la visión y el sueño, también Daniel dice que esta misma roca, esta misma piedra desmenuzó el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Como diciendo, Cristo como piedra de tropiezo va a destrozar todo lo que tú creas que vale, todo lo que tú creas que importa y todo lo que tú creas que puede darle firmeza a tu edificación. Daniel dice, la misma roca desmenuza. Y me gusta la palabra desmenuzar porque no es desmenuzar. Yo pienso en el pollo, desmenuzar el pollito. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo no pienso en que están destrozando un edificio y caen los pedazos grandes de piedra. Yo estoy pensando que lo está haciendo polvo. Dice, desmenuza el hierro. Puede desmenuzar el pollo en tu casa, pero desmenuzar el hierro significa que la roca es bastante fuerte y bastante empeñada en destrozar hasta su más mínima proporción. No está diciendo que destroza, sino que desmenuza totalmente, como si fuera algo fácil. El hierro, el barro cocido y luego el bronce y la plata y el oro son desmenuzados delante de Cristo. Entonces, el reino de Cristo desmenuzará también y consumirá a todos los demás reinos. Quiero regresarme ahí a Mateo 21, verso 44. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Si no me equivoco, esa es la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El quebranto entonces parece que es inevitable para nosotros y para las naciones y los imperios alrededor. Porque la visión de Daniel, cuando habla de barro y de hierro y de bronce y plata y oro, está pensando en otros reinos, en otros imperios que se levantaron después del de Nabucodonosor. Pero el verso 44 de Mateo 21 nos da a entender que el quebranto es inevitable. O nosotros vamos a caer en Cristo, o Cristo va a caer sobre nosotros. Y entendiendo todo el contexto me doy cuenta que tiene que ver con juicio, pero después ahorita que leí Isaías 53, que sinceramente yo no lo había pensado para la predicación de hoy, hasta ahorita en la adoración me acordé. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y dije, Jesús no tenía pecado y no tenía por qué ser quebrantado. Todos pensamos, necesito que me quiebre, Señor, porque ando bien mal, ando bien chueco. Vuélveme a formar como el barro porque ando bien mal. Y digo, ¿cómo Jesús tuvo que ser experimentado en quebrantos? Experimentado, constantemente quebrantado por el Padre si no hubo pecado en Él. Entonces, aunque la Biblia nos habla de que el quebranto y la piedra de tropiezo es para juicio, creo que también para cada uno de nosotros eventualmente tenemos que ser quebrantados, y si no eventualmente va a ser también recurrentemente. Y me he puesto a pensar qué es mejor, caer sobre Cristo o que Cristo caiga sobre mí. Las traducciones que yo he visto es que si tú caes sobre Cristo, una traducción dice vas a ser despedazado. Y luego dice, pero sobre quien esta piedra cayere será hecho polvo. Son dos cosas diferentes. Ser hecho pedazos es una cosa y ser hecho polvo es una cosa distinta.
de alguna manera vamos a tener que llegar ahí. Y creo que lo que nos habla la Biblia y Cristo es, pues ven a mí, cae sobre Cristo, cae sobre la roca, cae sobre la cruz. Porque es mejor caer sobre Cristo a que en un momento de juicio el Señor venga sobre nosotros y nos lleve a un juicio en el cual nosotros nos convirtamos en polvo. Y a tiempo el Señor nos habla, el quebranto es inevitable, pero hay que decidir en qué momento. Y nuestras vidas tienen que estar totalmente sueltas ante el Señor. Este es el mayor reto de nuestra fe cristiana posiblemente. Suelta verdaderamente tu vida hacia el Señor y deja que el Señor trabaje en quebranto, pero también en restauración, porque creemos que el Señor nos restaura, nos edifica, nos ama, nos da tiempos de refrigerio. Quiero terminar con el Salmo 51, verso 8. El salmista también está hablando sobre el tema y dice el Salmo 51, 8: devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. Si algo tenía David y los salmistas es que conocían el quebranto, y en ese exprimir como aquella figura del aceite de oliva que tiene que ser exprimido para que salga el aceite de la unción, en ese exprimir de los salmistas y de David, escribían los salmos proféticos y los salmos que nos reflejan a Cristo de manera más clara. Porque el quebranto dirigido por Dios produce en nosotros fruto bueno hacia Dios. El quebranto verdadero que viene de parte del Señor para nosotros produce algo para Él. El salmista no le dice, quítame el quebranto, o no le dice, Señor, ¿por qué me quebrantaste si ya estaba tan bien? Le dice, ya que me quebrantaste, Señor, pues devuélveme la alegría y deja que me goce. No reniega del quebranto, sino que dice, ya que lo tengo, Señor, en medio de ese quebranto dame el gozo necesario y la alegría que necesito. Quiero orar, cierra tus ojos, vamos a terminar. Señor, a veces creo que pasamos nuestras vidas huyendo del quebranto, huyendo del dolor, huyendo de las situaciones, y a veces las situaciones ni siquiera están cercanas y ya nuestro corazón está preocupado, ansioso, deprimido por lo que va a suceder en 5, en 10, en 20 años, Señor. Danos la paz que necesitamos, porque no podemos controlar lo que viene. No podemos controlar el futuro, Señor. Hay muchas cosas que se escapan de nuestra voluntad, pero sabemos que vendrán tiempos difíciles en algún momento de nuestras vidas. No tiene ni siquiera por qué ser la regla de vida. Señor, yo sé que el quebranto que tú traes a nosotros, podemos decir, Señor, que lo haces pensando en mí. Y así cada uno de nosotros podemos decir que lo haces pensando en mí, porque tú trabajas en nosotros de manera personal. Y habrá alguien de nosotros que seamos muy necios y que necesitamos ser quebrantados muchas veces, Señor. Y habrá otros, Señor, que quizás no sea necedad. Quizás has visto demasiado dentro de nosotros y quieres exprimirlo y sacarlo porque sabes que esto produce gloria a tu nombre. Y sabes, Señor, que algunos tenemos temores y que algunos tenemos miedos de lo que pueda venir en el futuro. Padre, pero queremos soltar en tus manos nuestras vidas, las vidas de nuestras familias, las vidas de nuestros hijos, las vidas de nuestros hermanos, padres. Porque a final de cuentas lo que nosotros aportamos para nuestra fe es tan poco que sería muy orgulloso creer que lo que aportamos para la fe de otros puede ser tan grande, Señor. Creemos en que eres tú nuestra piedra angular. Y eres tú sobre quien somos edificados, y eres tú el que está intercediendo por las cosas que a veces nosotros oramos y por las cosas que no oramos, por las cosas que no nos damos cuenta, por las cosas que sabemos y por las que, Señor, no vemos también.
Tú estás orando, tú estás pidiéndole al Padre, como oraste por Pedro, intercediste porque iba a ser zarandeado. Así, Señor, también yo sé que tú estás intercediendo por nosotros. Pero ayúdanos a que entendamos que esa piedra angular que es Cristo nos da firmeza en nuestra fe. Nos hace estar firmes y tenemos descanso en esa firmeza y tenemos descanso en la piedra angular que es Cristo y que estamos en el cimiento correcto, Señor. Porque Jesús, esa roca no puede ser conmovida. Jesús no puede ser conmovido, Señor. Y tú pensaste en esto en la eternidad, cuando pensaste en nuestros problemas, en nuestra debilidad, en nuestra incapacidad para obedecerte al 100%, en nuestra incapacidad para ser perfectos, en nuestra incapacidad para mantener nuestra fe constante, ferviente, para orar constantemente. Tú viste nuestras necesidades y dijiste, van a necesitar una piedra angular firme, inconmovible, quien es Cristo y quien hoy nos da toda la certeza que necesitamos para seguir adelante. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.